8 de la mañana, 36 minutos. Le agradecemos al politólogo Julio Schilling, quien está ya con nosotros desde el exterior en la línea Zoom. Hola, lo saluda Washington Delgado desde Ecuador. Muchas gracias por atendernos. Vamos a tratar el tema del caso Nicolás Maduro. Bienvenido, buenos días, Julio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, muy amable. ¿Cuál es su posición respecto a la extracción de Nicolás Maduro que ejercieron las fuerzas de los Estados Unidos? Comencemos en un plano global como contexto. Celebración porque es un buen día para la libertad, porque se ha puesto en curso una nueva política del mundo libre, encabezada principalmente por los Estados Unidos, contra el socialismo continental que por demasiado tiempo ha tenido rienda suelta en América Latina. Ha sido precisamente llenada ese vacío por China comunista, Rusia, Irán, Corea del Norte, todo siguiendo los dictámenes en los detalles de Cuba comunista, y al fin estamos viendo una política que inicia ahora. Esto va mucho más allá de simplemente un dictador envuelto en el narcotráfico, sino y tampoco solo desmontar un régimen, que es el objetivo inmediato en Venezuela, sino es tener una presencia para entorpecer el negocio del narcotráfico, que es un arma financiera del socialismo continental, y de lograr la salida de regímenes liberticidas como el chino, como el ruso, como el iraní y por supuesto el norcoreano de la región. Esto es algo que los Estados Unidos ha desatendido por décadas, repito, un fenómeno bipartidista, y ya como quedó anunciado en el memorándum en noviembre de lo que es la política exterior de los Estados Unidos y el enfoque en América Latina, es como una admisión que los Estados Unidos tal vez se ha ocupado de zonas muy distantes y no ha hecho caso al patio. Bueno, ahora estamos viendo el comienzo de una política enfocada en eso. Ahora, Julio, hay algo que es clave, ¿verdad? Con esta respuesta yo quisiera ampliar el tema a un tratamiento del derecho internacional. Ayer ya se dio la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde 3, 4, 5 países están proponiendo que se devuelva a Maduro, que se ha atentado en contra de la soberanía. Inclusive también lo dice el mismo secretario general, Gutiérrez. Y es más, tengo yo en mi laptop el comunicado de prensa de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España. Es decir, mirando a Iberoamérica, estos gobiernos también no toman en cuenta las acusaciones contra Maduro, contra el grupo que gobierna actualmente Venezuela, o se tomó el poder en Venezuela, sino que lo ven desde el punto de vista de la soberanía. ¿Cómo resolver este tema a nivel mundial, Julio? Primero, algo que no se puede tolerar es la doble moral y la equivalencia falsa, donde instituciones, gobiernos y regímenes expresan preocupación de injerencia cuando, y Venezuela es un caso en punto de haber sido invadido desde hace mucho tiempo. Venezuela es una colonia de Cuba comunista. Venezuela, las milicias de Hezbollah, de Irán, operan dentro de las estructuras del régimen chavista. Rusia tiene una presencia extraordinaria en Venezuela, igual que China. De modo de que estas instituciones, estos gobiernos y estos regímenes nunca han expresado una inquietud acerca de ya la colonización que se ha llevado a cabo por casi 3 décadas en Venezuela. Entonces ahora tener una molestia y pedir que se retorne a un dictador narcotraficante, narcoterrorista a su país es risible, y es hora de que precisamente estas instituciones, mencionaste las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, una rama de las Naciones Unidas, en efecto ha validado
el neoesclavismo de la mano de obra esclava cubana en cuanto a la expropiación de 90% de lo que ganan, algo que es completamente contrario a convenios internacionales del trabajo. Y estas instituciones no han dicho absolutamente nada. Podemos seguir el encubrimiento que tuvieron contra la pandemia exportado por China. O sea, instituciones como las Naciones Unidas, lamentablemente, y a pesar de las buenas intenciones cuando se fundaron, son instrumentos de regímenes liberticidas que ejercen una enorme influencia. El señor Gutiérrez ha sido y es un apologista de estos movimientos, y cuando una persona no tiene ningún pudor en cuanto al cometimiento de crímenes de lesa humanidad por regímenes del socialismo continental, no tienen ningún tipo de moral para dar lecciones cuando los Estados Unidos está ejecutando de acuerdo a la legalidad de ir atrás hacia organizaciones que ya tienen la categorización de ser grupos terroristas, y eso les da la potestad a los Estados Unidos de ir donde tengan que ir para ponerle fin. Yo creo que esto es parte de el movimiento. Todos recordamos una de las primeras visitas del secretario de Estado Marco Rubio fue a América Latina, y uno de los primeros enfoques del gobierno de Donald Trump en el segundo término fue sacar a China del Canal de Panamá. O sea, esto es una indicación de que esto obedece, lo que estamos viendo, algo mucho más grande que de nuevo meramente el llevar a justicia a un narcoterrorista que de nuevo bastaría por los crímenes de deshumanidad que su régimen ha cometido para que fuera llevado delante de la justicia. Ya su implicación directa en una actividad que es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es el narcotráfico, pues es un punto mudo el escuchar estos, oponentes a la política que los Estados Unidos está llevando a cabo. Julio, sí, entonces coincidimos plenamente, ¿verdad? Porque así también lo hemos analizado en este informativo en los días previos. El caso es que el tema de Nicolás Maduro es algo puntual, es cierto, pero que atrás de esto, en la profundidad, existe muchísimo de implicación a nivel mundial. Y aquí pregunto lo siguiente: si dentro de la misma ONU existe la misión de determinación de los hechos y han declarado públicamente que la captura de Nicolás Maduro es ilegal, pero a pesar de esto dicen que no le resta la responsabilidad de Maduro y de su grupo de gobierno en los crímenes de lesa humanidad. Ahí pregunto, Julio, ¿cómo lo analizan ustedes? Si es un vacío que existe en el derecho internacional para permitir que un gobierno atente en contra de derechos humanos, ¿verdad?, crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, por la primacía de la soberanía se le permita. ¿Hay vacíos? ¿Hay contradicciones? ¿Cómo salir de esto? Hay una enorme contradicción moral que se ajusta a la visión ideológica. Por ejemplo, no recuerdo la ONU objetar cuando Augusto Pinochet fue apresado en Londres por un tiempo momentáneo, hace unos años atrás. No recuerdo la ONU tener ningún tipo de acción contra la barbarie que se ha cometido, contra el robo de las elecciones en propio Venezuela. El hecho de que existe un pronunciamiento, entendiendo ya con la evidencia clara de los crímenes de lesa humanidad que se cometen propiamente en Venezuela, porque podemos decir también Cuba, Nicaragua, por supuesto China, Rusia, Irán, Corea del Norte, pero el silencio ante este tipo de conducta por parte de estos regímenes que no son democráticos, ninguno de ellos, es realmente una quiebra de la autoridad, y ya desde hace mucho tiempo los Estados Unidos y el mundo libre debería de tener una equivalencia a las Naciones Unidas, pero de naciones libres. Debe de haber una precondición para pertenecer a un órgano
de esa importancia y no sentar a dictaduras con democracias que lo único que sirven es para entorpecer el progreso y la libertad y buscan servir de apologismo y de facilitación de políticas que sirven los intereses de estos regímenes liberticidas. Ese es el papel, en efecto, que las Naciones Unidas ha llevado mayoritariamente realizando. Y entonces, momentos como este realmente deja claro quién es quién. O sea, que Brasil, que Lula da Silva, ¿verdad?, que le ha puesto una condena completamente injusta y arbitraria al expresidente Bolsonaro de 27 años por algo que no ocurrió, pero sí es lo que quieren eliminar un opositor por la censura abierta que tienen a nivel ya de un régimen autoritario en Brasil, pues nos lleva a la reflexión y decir, bueno, ¿qué importa la opinión de Lula da Silva cuando claramente es un delincuente y claramente obedece a los intereses del socialismo continental? Cuando vemos el comportamiento de los Kirchner, que facilitaron a la mayor base de espionaje en el continente americano y han operado dentro de las franjas del socialismo continental dictado por Cuba comunista, que la inteligencia castrista en efecto tiene estos movimientos no penetrados, colaborando con el gobierno de Gustavo Petro, como el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces es francamente irrelevante, es como a quién le importa la opinión de un ladrón que te quiere robar la casa, es irrelevante. Bueno, en esto es el punto que las democracias tienen que llegar y es el momento para que los países libres se expresen y tomen una acción a defender la libertad. La democracia es sumamente vulnerable y si se permite que las reglas del juego den igualdad de oportunidad a liberticidas, pues no va a ser una democracia por mucho tiempo. Y eso es lo que ha apuntado el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, precisamente penetrar las instituciones y luego quedarse. En el caso de Ecuador, la única razón por la cual Rafael Correa no logró el éxito que tuvo Venezuela en el sentido negativo de establecer un régimen dictatorial fue porque no pudo cooptar las Fuerzas Armadas ecuatorianas, tan sencillo como eso. Y le hicieron claro que no iban a tolerar que Ecuador fuera hacia un modelo dictatorial de corte socialista. Pero las ganas no le sobraron y las intenciones también, pero claramente el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo requiere que se pueda cooptar las Fuerzas Armadas. Por eso Chile tampoco tomó ese curso, por eso Petro está encontrando la resistencia que tiene en Colombia para poner a cabo su proyecto que lo quisiera realizar. Así que esto hay que entenderlo claro y el mensaje del gobierno estadounidense no es casualidad que hace mención de Cuba comunista, hace mención de Petro, hace mención de Sheinbaum, porque se entiende claro, y esto en gran medida es el producto de la labor de concienciación del secretario de Estado Marco Rubio, que a través de su carrera ha precisamente entendido muy bien la naturaleza de estos enemigos de la libertad y así lo ha proclamado, que los Estados Unidos está adoptando una política pro libertad, algo por ejemplo que el presidente argentino Javier Milei entiende perfectamente. O sea, no es que aquí no hay casualidad en que determinados presidentes, y esperemos que el presidente nuevo de Chile, el señor Kast, pues también recoja esa bandera con ánimo que el pueblo chileno le otorgó para promover la libertad a grandes espacios. Y eso es lo que estamos hablando. O sea, el formalismo de decir, bueno, esto viola la ley internacional. No, mentira. No, o sea, no viola en el sentido que los Estados Unidos ya tienen una orden de captura contra el dictador Maduro. Los Estados Unidos tiene, y Maduro es o era el jefe de un régimen implicado en el narcotráfico, que más allá de que podemos entrar en violaciones tal vez mucho más grandes que eso en términos de crímenes de lesa humanidad
atropello de la democracia, etcétera, etcétera. Acá hay una política establecida que se está poniendo en práctica por parte de los Estados Unidos, y quiera Dios que se sumen los demócratas del mundo para revertir. O sea, nosotros vimos un enfrentamiento por parte del gobierno de Ronald Reagan al comunismo soviético, donde el objetivo ya no era contener, sino revertir el comunismo. Bueno, aquí estamos viendo algo parecido en cuanto a América Latina. De acuerdo. Estamos conversando con Julio Schilling, politólogo internacional, tomando el caso Nicolás Maduro, pero obviamente con la grande trascendencia. Ahora, Julio, yo quisiera aprovechar esta oportunidad de esa visión internacional que usted tiene, cuando ambas tendencias, derecha e izquierda, buscan la unidad, el orden, ¿verdad? Y el respeto a la paz. Esto es lo que está diciendo ahora la nueva presidenta encargada también de Venezuela. Y en ese caso, más bien hay una gran diferencia entre derecha e izquierda cuando primero debe respetarse la vida, la dignidad humana. En Venezuela hay presos políticos. Nicolás Maduro cometió estos delitos de lesa humanidad que denuncia la ONU, pero que nunca actuó realmente mucho más radical. El tema del irrespeto a las libertades, ¿no?, que tiene el comunismo. El tema del irrespeto a la propiedad privada, con las expropiaciones, exprópiese, como decía Hugo Chávez. Y en este sentido, ya usted mencionó el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, hay mandatarios y hay ciudadanos. Acá en Ecuador tenemos Revolución Ciudadana con Rafael Correa, que están, obvio, en desacuerdo con haberlo capturado a Maduro, y están ellos imponiendo, tratando de imponer su teoría. ¿Cómo salir de esto cuando el mundo se ha dado cuenta que Cuba, por ejemplo, está quebrado, que depende de las dádivas que le da Venezuela regalándoles el petróleo? Vemos a un México, a un Colombia que hasta promueven y toleran el narcotráfico. Ecuador está invadido de droga que viene desde Colombia, Julio. ¿Qué hacemos los que queremos realmente poner orden en un país como el nuestro, en el caso específico de Ecuador? Lamentablemente hay que usar la fuerza, como lo estamos viendo, para remover a regímenes, personajes, y buscar los cambios de regímenes necesarios, porque estos no se van a ir. Ya una vez que han logrado quebrar las instituciones y cooptar las Fuerzas Armadas, es muy difícil que se vayan sin o el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Pero más allá de eso, te trae a colación un enorme dilema, porque el mensaje de la izquierda, sobre todo la izquierda radical, apela mucho a la emoción y a lo peor en el ser humano. O sea, busca promover la envidia, busca promover el resentimiento, la idea de que si alguien no tiene es porque otro se lo quitó. Y eso va en resonancia con muchas de las cosas que estamos viendo del marxismo cultural en términos de la victimización, la verdad, la promoción de la victimización, de que uno pues es víctima porque hay un opresor, y ese opresor va a ser un sistema, puede ser una raza, puede ser un género, puede ser una serie de cosas, que el discurso comunista se ha mutado, se ha ampliado mucho más y ha adquirido en las democracias del mundo una metodología de quebrando instituciones por medio de campañas brutales de embrutecimiento, con nociones falsas de ya no hay género, o sea, que como que el sexo que uno nace es fluido, cosas delirantes como esas. Entonces, esto es muy importante porque hemos visto gobiernos democráticos sumarse a eso, o sea, gobiernos estar más preocupados en tener y pagar obras de teatros promoviendo la ideología de género en Nepal, en vez de promover la democracia. Hacia eso ha ido, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, dinero del contribuyente, de un gobierno democrático. Entonces, es un camino duro y difícil, y cuando le añadimos que la derecha por naturaleza
busca evitar la política, busca más bien promover, criar una familia, dedicarse a la labor digna y promover determinados valores, un apego al orden trascendental. Cuando eso es la prioridad para muchos en la derecha, pues entonces la política es relegada a menos importancia. Eso es un error. Eso es un error. Y más claro que lo que representó la caída del comunismo soviético nos deja ver esto. O sea, se puso sobre la mesa la victoria al sistema económico. En otras palabras, se consideró que la caída del comunismo soviético fue más bien una victoria en el sentido económico. En otras palabras, si todos vamos a ser capitalistas, pues ya nos vamos a llevar bien. Pero sin embargo, China comunista nos ha demostrado que eso no es el caso, Vietnam nos demuestra que eso no es el caso, Rusia nos demuestra que eso no es el caso. O sea, que puede haber regímenes totalitarios y autoritarios que tienen una economía mixta, más allá de que siempre el papel dictatorial del Estado es omnipresente. Entonces quiere decir que ese discurso antiguo, post Segunda Guerra Mundial, muy de la Guerra Fría, el comunismo ya mutó y mutó tras la caída del comunismo soviético, que en América Latina lo vimos implementado por el modelo y la estrategia del Foro de Sao Paulo de ya no hay dinero para las guerrillas. Entonces Cuba comunista tomó el mandarín para implementar la subversión por medio de la penetración de instituciones democráticas y tratar de, una vez llegada a poder, pues, permanecer. Entonces, el Occidente ha sido muy lento en reaccionar a esta nueva metodología y han confundido derechos civiles con estrategias de subversión para llegar al poder de adoctrinamiento. Entonces, estamos viendo un cambio en eso, no solo en los Estados Unidos, sino a través del mundo, pero requiere en la fuerza cuando es necesario en regímenes que ya son, países que ya son cautivos. Y por otro lado, un enfoque muy importante en la ideología, en campañas de concienciación. La democracia es un tesoro, hay que cuidarlo y podemos añadir el distanciamiento de un orden trascendental ha tenido mucho que ver con el llevar el curso que hemos visto, porque si lo único que hay es esto, pues entonces, ¿qué sentido tiene, de verdad, comportarse con virtud, de manera digna? Y esto es algo que la izquierda radical, materialista, atea, ha trabajado mucho para llevar a cabo. Julio, hay algo que es clave y quisiera aprovechar también la experiencia internacional que usted tiene. Cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, lo hizo a través de las armas. Pero él mismo, en una entrevista, Las 100 horas con Fidel Castro, que escribió Ignacio Ramonet, francés, español, francés, él allí dijo que ya las armas ya no eran la solución, y sobre todo en Latinoamérica, y justamente coincidió con Antonio Gramsci, este marxista italiano, que era a través de la cultura, y usted lo acaba de describir. Acá, por ejemplo, tenemos hoy una constitución chavista que va en ese orden de apoderarse de la educación, de la salud, de las Fuerzas Armadas, inclusive, que aquí no lo pudieron hacer. Allá en Venezuela sí lo han logrado. Las Fuerzas Armadas no son profesionales, sino políticas. Pero ¿usted cree que hay una tercera vertiente, que es la que hoy acusa a Donald Trump y acusa el gobierno estadounidense a Nicolás Maduro y a sus compinches, como ellos lo llaman, de tratar de conquistar a Estados Unidos a través del terrorismo y a través de la droga? ¿Cree usted que esté dentro del comunismo esta estrategia de destruir juventudes, atontarlas para apoderarse del poder político? Sí, definitivamente sí. Desde, por ejemplo, esto lo vimos muy claro, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, que fue directamente una política de Estado del comunismo internacional, pues tratar de inyectar drogas a las tropas estadounidenses, a la juventud estadounidense, porque eso en efecto llevaba a una quiebra de la moral del país. Entonces, esto lo hemos visto constantemente, y más reciente el tema de la inmigración en masa, donde incluso, y esto también llevó
le hizo fácil la decisión al presidente Trump y los Estados Unidos por grupos delincuentes que la inteligencia estadounidense ya tenía informes de que estaban siendo entrenados y recibiendo asesoramiento de el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Me refiero a grupos como de Tren de Aragua, que llegaron a los Estados Unidos y en muchas ciudades llevaron campañas de crimen y de terror en ciudades con fiscales amenos a doctrinas de la izquierda, y todo eso es parte de una campaña para desestabilizar a los Estados Unidos. Entonces, sin lugar a duda, eso es una de las herramientas. Hemos visto, por ejemplo, más de 20 grupos marxistas-leninistas en los Estados Unidos, pues de una manera uniforme salir a la calle, ahora comenzar a protestar para sacar al dictador Maduro de la cárcel. Esto lo vimos cuando los motines de Black Lives Matter y Antifa, dos grupos marxistas, considerados grupos de terrorismo doméstico, por la muerte de un individuo que le sirvió de pretexto para lanzar los motines y buscar y pedir el cambio de sistema. Fíjate que constantemente la izquierda busca crear la crisis para entonces ofrecer como una alternativa un nuevo orden, un nuevo mundo, una revolución, y eso lo hemos repetido. El narcotráfico facilita eso, o sea, sus daños no solo están en las personas que mueren, que dicho sea de paso, es la mayor causa de muerte, el sobredosis, entre los hombres de 18 y 49 años en los Estados Unidos, o sea, es la mayor causa de muerte para un gran sector de la población, particularmente los hombres. Entonces, cuando le añadimos que eso es solamente un lado de la pintura, el otro lado es la implicación que esto tiene en cuanto a la interrupción de vidas de personas que dejan de trabajar, no pueden trabajar, familias que se destruyen. Todo esto lleva un precio extraordinario a nivel de la sociedad. Y esto es lo que se busca promover. O sea, se logra adquirir dinero por medio de la venta de la droga y a la misma vez destruir la juventud estadounidense. Entonces, el enfoque contra el narcotráfico está bien dirigido, pero aquí estamos yendo, y el hecho de que ya no se está mirando los carteles de drogas como simplemente grupos aislados y no conectados con fuerzas más grandes. Ya se ha hecho esa conexión, o sea, esa conexión están con gobiernos y regímenes que les ampara. Y esto Cuba comunista, recordemos la relación que tenía con Pablo Escobar, según los propios testimonios de narcotraficantes que han contado su historia y demuestran la complicidad de Cuba comunista abiertamente durante la década de los 70 y 80, pero desde los 60 descubrieron que eso era factible. Entonces, todo esto sirve el propósito de buscar la desestabilización del occidente, particularmente los Estados Unidos. Y esto es un fenómeno que no empezó ahora, de nuevo. Sin embargo, no había el enfoque coordinado que ahora sí hay para responsabilizar a gobiernos y regímenes por su complicidad con el narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en un problema político. Las guerrillas marxistas colombianas siempre utilizaron el narcotráfico como un arma de enriquecimiento para financiar sus operaciones subversivas. Entonces, el propio Petro sabe muy bien el beneficio de la droga para el comunismo internacional. Entonces, por eso es que estamos escuchando expresiones directamente enfocadas a este caso Petro, el presidente de México y, por supuesto, Cuba comunista, por la clara implicación que ellos tienen en este negocio sucio que sirve los objetivos del socialismo continental. De acuerdo, Julio, sí. Muchas gracias por habernos atendido el día de hoy con estas reflexiones
Sí, efectivamente, nosotros acá estamos sufriendo, no somos productores de droga, pero a la hora de la hora a Ecuador se lo califica ya como el exportador más grande del mundo. 70% de la droga colombiana pasa por Ecuador, llega a Estados Unidos y a Europa. Y ahí está un tema de una lucha internacional muy, muy dura. Julio, hay mucho por tratar en este tema, que la ciudadanía que nos ha escuchado haga conciencia de que aquí no se trata nada más de Nicolás Maduro, ¿verdad? Es un tema mucho más profundo. ¿Algún mensaje final? Sobre todo, yo sí creo a los políticos ecuatorianos, a los que cayeron en la corrupción también, porque esa también es una estrategia de Fidel Castro. Ensúciales las manos y tenlos de tu lado. Eso le decía a Hugo Chávez. Julio, muchas gracias y un mensaje final. ¿Cómo no? Ecuador es un gran país, es una gran democracia que la tienen que defender. Ecuador ha sido un enfoque de Cuba comunista desde hace mucho tiempo, ha hecho una gran inversión en la inteligencia, en penetrar instituciones ecuatorianas. La democracia hay que defenderla y este es un momento histórico para precisamente revertir este mal que de no frenar corre el riesgo de que Ecuador, en este caso particular, deje de ser libre y democrática. Muchas gracias a Julio Schilling, politólogo internacional. Un abrazo, Julio. Estaremos en contacto al futuro seguramente. ¿Cómo no? Gracias. Vamos a la pausa comercial.